Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente en nombre de Plataforma Gremial. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y quiero darles la más cordial bienvenida a este foro titulado Arquitectos del Arte, o mejor dicho, circunscrito dentro del ciclo Arquitectos del Arte, dedicado pues o en conmemoración al Día Mundial del Arte que se celebra el día 15 de este mes de abril. Vamos a darle acceso a nuestra invitada del día de hoy. Nos referimos al arquitecto Elizabeth Semboraín. Ya vamos a... Ok, vamos a ver si logramos... Ok, darle acceso. Tenemos también aquí con nosotros al arquitecto Meralia Velasco, secretaria general de Plataforma Gremial. Hoy pues con esta arquitecto también que se ha abocado últimamente a desarrollar su labor artística dentro de las artes plásticas. Muchísimas gracias, arquitecto, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho perfecto. ¿Usted me escucha bien? Ya va. No la escucho ya para darle. Ok. Buenas, ¿me escucha, arquitecto? Me tapó, ajá. Yo le escucho muy bien. ¿Usted? Hola. Ok. No sé si me escucha. Sí, ahora sí. Yo no la puedo escuchar. Vamos a ver Yo lo si... escucho. eh, ok. Siempre toma tiempo este tema de que si uno se ve bien, si se escucha, Ok. etcétera. Ya va. Vamos a tratar de solucionar aquí porque tenemos problemas de audio. Ok. Ahora me escucha. Yo Buenas. lo escucho perfecto. Lo escucho muy bien. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, qué Bueno, bueno. arquitecto, muchísimas gracias entonces por haber aceptado nuestra invitación al día de hoy dentro del ciclo dedicado a los arquitectos artistas que, bueno, han buscado también como ese escape dentro de las artes plásticas para desarrollar la creatividad. Creo que, bueno, que muchos de los arquitectos tenemos, pero que no, a lo mejor no tenemos la oportunidad o que no hemos podido desarrollar, eh, como el caso suyo, por ejemplo, que son muy interesantes sus obras. Vamos a irlas compartiendo a medida que usted pueda hacer los comentarios de cada uno de ellos. Sabemos que es egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 1983 y bueno, estudió posteriormente en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, aquí en Caracas, y posteriormente egresa en el año 1994 como técnico en artes visuales, siendo su tutor de tesis el artista Pedro Terán. Correcto. Posteriormente culmina un diplomado de arte contemporáneo en la Universidad Metropolitana. Vamos, ok, a darle acceso aquí también a nuestro colega José Gregorio Rodríguez. Entonces, bueno, nos gustaría, arquitecto, saber, conocer un poco más de cómo se inició en esto, digamos, de las artes plásticas que
tenemos entendido que desde pequeña, porque incluso pues creó un personaje de caricatura que desde muy temprana edad pues se vio como dentro de esa parte en usted de crear o de desarrollar todas estas artes visuales, todas estas posibilidades artísticas, pero cómo se comenzó a desarrollar, digamos, después de que tuvo una trayectoria incluso en el Ministerio de Desarrollo Urbano y tiene experiencia pues en la parte profesional de la arquitectura, pero decidió, digamos, iniciarse dentro de las artes plásticas. Bueno, ante todo, buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir un poco acerca de mi trabajo y de mis proyectos. Yo toda la vida he dibujado. Desde niña, mis padres fueron muy permisivos conmigo y me apoyaron el hecho de que me gustase el dibujo. Yo dibujaba en las paredes de la casa, del apartamento, y ellos lo celebraban en vez de regañarme. Y desde niña tuve clases de dibujo, de pintura, y me gustó mucho y todavía me gusta pues dibujar y hacer caricaturas. Y durante secundaria le hacía caricaturas a mis profesores, participaba en los anuarios escolares con estas caricaturas y en efecto desarrollé un personaje llamado Gork, que lo tengo pues, he ido digitalizando algunos de esos dibujos y hay incluso una página de Instagram que, bueno, donde he ido publicando algunos de estos ensayos. Entonces, cuando terminé el bachillerato, pues tenía la duda si me ponía a estudiar arquitectura o ingresaba en una escuela de diseño que se llamaba el Instituto Neumann. Me llamaban mucho la atención los artistas que de allí salían y los profesores que allí pues impartían cátedra. Sin embargo, dado que mis padres se habían conocido en la Facultad de Arquitectura y habían estudiado varios semestres en esa carrera, me asesoraron que era buena idea estudiar arquitectura, que era una carrera muy completa y que consideraban que, bueno, yo podía tener aptitudes para ello. Transcurrió la carrera, fue sumamente gratificante, interesante. De verdad que la carrera de arquitectura, como todos ustedes saben, es una carrera exigente que requiere de uno muchísima organización. Yo diría que eso es algo que agradezco de haber pasado esos años en la facultad, en que uno tiene que, digamos, pensar en varias etapas para lograr una obra. No solamente el aspecto estético, sino también cómo se va a sostener la estructura, cómo van a estacionar los carros abajo, si eso tiene estacionamiento, por dónde van las tuberías, en fin, costos. Hay como que tener una mente muy organizada para poner en marcha y que todo funcione bien. Entonces salí de la carrera, inmediatamente comencé a trabajar con un arquitecto, con una oficina pequeña de arquitectura, Maurice Lucarten, como asistente de proyectos. Allí estuve un tiempo y luego se dio la oportunidad de entrar en el Ministerio de Desarrollo Urbano, en el departamento de proyectos, en edificaciones recreativas y deportivas. Fue una experiencia increíble, pero a medida de que fue pasando el tiempo, seguí en mí el deseo de dedicarme más a la parte que yo más disfrutaba, que era lo que es el diseño, el proyecto, el dibujo, hacer la perspectiva, visualizar en 3 dimensiones cómo iba a ser esa edificación. Y luego de que salí de Mindur y comencé a trabajar por mi cuenta, que fue fantástico, adquirí mucha experiencia, construí,
el diseño y la construcción de la casa de mi padre y otras escuelas y diferentes pequeños proyectos, más y más encontraba que el hecho de la supervisión de obra, la construcción, el trato con todo el equipo de ingenieros, obreros, era interesantísimo, pero yo me sentía más Exigente. feliz en la parte gráfica, en la parte del proyecto, del dibujo. Entonces, bueno, trabajé un tiempo con miras a reunir y a tener suficiente presupuesto e independencia para poder decir, sabe que yo no quiero trabajar en arquitectura varios años y voy a estudiar en la Escuela Cristóbal Rojas, que en ese entonces era una escuela pues que albergaba excelentes profesores, muy buenos artistas habían salido de allí. Ya yo había visitado esa escuela y en ese entonces quedaba cerca del Parque Central. Mindur también estaba en la torre oeste del Parque Central, la torre este o oeste, no, la torre este, perdón, piso 48, y me era fácil pues visitar esa escuela y decidirme que eso es lo que quería hacer. Entonces, bueno, fue un proceso gradual pero decisivo. Sin Ahora, embargo, trabajé, ajá, perdón. ¿por qué técnica se decidió en definitiva? O sea, en la Cristóbal Rojas le dieron, digamos, las nociones de lo que son las artes visuales, pero uno dentro de la escuela pues tiene ciertas tendencias. Bueno, yo no me voy por el acrílico o el pastel o el óleo, sino que me voy por X técnica. ¿Qué la llamó? O sea, la atención o por qué esta técnica que es novedosa, que es muy llamativa. Ahora vamos a pasar imágenes suyas para que nos lo vaya comentando. Son unos tonos, claro, algunos un poco más, más sólidos, otros muy tenues, son como algunas veces brumosos, o sea, es una técnica muy particular que pudiéramos decir que la distingue a usted como artista, que es lo que creo que es lo que busca todo artista también, tener un sello distintivo que digan, bueno, eso es una obra de Elizabeth Semboraín y que la motivó en definitiva a hacer una técnica en particular. Bueno, para responder un poco esta gama de preguntas, voy a comenzar cuando entré en la escuela. eh, Ellos ofrecen un abanico interesante de posibilidades de desarrollo en el arte, pues, más que todo en las técnicas y, claro, por supuesto, siempre hay historia del arte y conceptos básicos de diseño, de toda la formación global que un artista pues pudiera necesitar. Entonces estuve en diseño, en dibujo, pintura, tuve talleres de escultura, de grabado. La verdad era difícil decidirse porque me gustaba todo, pero como había que elegir una mención, creo que fui conservadora en escoger dibujo y pintura. Arte puro y luego dibujo y pintura, porque uno va como que cada año especializándose algo más. Entonces, en ese entonces, pues pintaba mucho, tal vez más que ahora, sin duda. Me gustaba mucho la pintura, digamos que no era una pintura de corte realista o fotográfica, más bien como usted menciona, había una serie de capas, de brumas, de efectos, como un impresionismo, pero no exactamente paisajístico, pero inevitablemente siendo arquitecto me empezó me pareció un hilo conductor interesante trabajar sobre el paisaje urbano, sobre mis vivencias o lo que yo podía captar de las ciudades que afortunadamente pues he podido visitar en los viajes que he tenido. Entonces, la investigación se fue un poco hacia encontrar qué colores, qué gama cromática, qué sensación podían brindar estas ciudades y cómo podrían ser características unas de otras
diferenciarse. Entonces, primero, tal vez eso era lo más importante, el paisaje, el cómo yo interpretaba eso. Pero con el paso del tiempo también me fue llamando la atención el medio, es decir, las cámaras, las videograbadoras y el lenguaje con el que están hechos esos registros digitales. Claro, Entonces, la todo eso tecnología, también, exacto. La tecnología claro, actual que nunca pensó Leonardo da Vinci en su época, pues que pudiera crearse arte a través de esos medios que son, bueno, el teléfono celular, las computadoras, o sea, equipos o dispositivos que jamás en la vida, bueno, y los que puedan venir en un futuro. así es. Con nosotros está el arquitecto José Gregorio Rodríguez. Él también, bueno, es artista, tiene otra técnica y no sé, José Gregorio, si tienes alguna pregunta mientras yo busco las imágenes del arquitecto o del artista, ¿cómo prefiere que la llame? Artista plástico. Por mi Ok, nombre es más sencillo, Elisa. ok, Yo creo que Elizabeth. nos Ok. dejamos de etiquetas. Hola Elizabeth, No, buenas lo que pasa tardes, es que, gusto en claro, lo que pasa es saludar. que yo, ya va, disculpa, lo que pasa es que yo no te conocía, te estoy conociendo a través de Mauricio y por eso es que te trato de usted. Pero te voy No, a no, tratar. vamos a Ok. dejar ya esos Sí, porque además, títulos. además yo me gradué en el 82, o sea que en alguna oportunidad nos habremos visto en la facultad. Bueno, José Gregorio, Sin duda, sin sí, duda. bueno, te dejo con la arquitecto Elizabeth, mientras tanto voy buscando las imágenes. Ok, buenísimo. Okay. Hola, buenas tardes. Te quedaste congelado, se te fue el audio. Aló, ¿me Sí, escucha? Ahora sí. se quedó Ahora sí. congelada la situación. Hola Elizabeth, gusto en saludar, un placer. Bueno, como dice Hola. Roberto, yo también manejo un poco parte de las artes. Bueno, yo hago una conceptualización que denomino el arte utilitario, es muy personal y el enfoque es la utilidad de la luz en una pieza de arte. Los hago en diferentes tipos de técnicas de aplicación, bien sea sobre el acrílico directamente o sobre una tela o con técnicas de craquelados, etc. Pero realmente yo estuve leyendo acerca de tu trayectoria y me llamó muchísimo la atención. Bueno, primero que eso fue una vena natural que ya traías desde niña, pues Claro, al comienzo, ¿no? así es. Se te va el audio, José Gregorio. Eso yo creo que es Bueno, motivado que entonces estás en conectado la hora a través del me llama teléfono. mucho ese. Bueno, el audio Y está fallando, está difícil la cosa. está fallando el audio. Sí, ¿cómo no? Ok. Esto es como una especie de, sí, fragmentación del color también. Es como una especie de colores, de franjas de colores. No sé si tú se la diste o se la diste a Mauricio, digamos, por año de creación de la obra o está aleatoriamente en orden. La podemos ir pasando y tú nos pudieras ir conversando de ellas. Bueno, yo se las di a Mauricio en cierto orden, pero aquí están dispuestas aleatoriamente, pero también es una lectura, pues, porque a la final todo se va mezclando. Pudiéramos tal vez comenzar, si es posible, con la 3328, que es una pintura. Déjame, ya va, voy a buscarla a ver si la tengo por aquí. Ya. 1, 2, 3, 4, la número 5, es una pintura en tonos azules. Ya. Tengo la 328, ¿me dijiste? Sí, la 28, Ok. correcto.
Ok, se ve en tamaño, digamos, visible, se ve bien. Todavía no, la verdad. No la, Se ve ok, chiquitica igual. ok, entonces sí, aquí hay, vamos a ver. Vamos a devolver aquí esto. Ok, ahora esta es Ahora no. todavía vamos a ampliar en esto de compartir la pantalla. Ya, ok, ya. Sí, José Gregorio, que es que tiene fallas de audio. Yo creo que es por el teléfono, que está conectado al teléfono. Posible. ¿Me escucha ahorita? Ok, Se ahora sí entrecorta. se ve. Ahora sí se ve. Ok, Bueno, esa pintura pertenece a una serie de acrílicos que realicé en una individual del año 2000 que se llamaba Cumbre. Fue como una experiencia, yo creo que todo caraqueño pasa por eso, dejar su manera de verlo o apreciarlo. Entonces, yo quise, en vez de pintar el Ávila tal y como pues, se promociona en turismo o en los diferentes medios de representación, me pareció interesante captar la sensación del encuentro entre el cielo, la nube, la montaña, un poco los tres estados, sólido, gaseoso o algo de líquido, y que fuese como una mirada abstracta a ese encuentro, esa potencia de esa silueta difuminada. Y generé una serie de pinturas con esa temática y bueno, tuvieron bastante éxito, prácticamente gustaron mucho, se vendieron, etcétera. Y digamos que fue un ensayo inicial de esto de querer apropiarme del paisaje, pero bajo mi punto de vista, pues, y de deconstruir esta lo que obra, estaba observando. ¿dónde se encuentra, Elizabeth? Esta obra. Actualmente está en una oficina de asesoría financiera en Caracas. Ok, tú le sigues la pista a tus hijos. O sea, tú sabes, Claro, por supuesto. porque esa es una de las cosas, bueno, yo también di algunos, tú sabes, ¿no? Oye, en mis inicios, por eso es que te digo, todos los arquitectos tenemos nuestra vena artística. Sin duda. Y era así como que, oye, no, yo no me quiero desprender de eso, no, todo, o sea, me quiero quedar con todos mis hijos hasta que después en definitiva tú dices, bueno, mira, vuelen ustedes y bueno, lo que pasa es que después no me dediqué a lo que, a la pintura. Claro. Esta es también muy interesante, se ve como que si estuvieras viendo a través de un vidrio que está con algo de gotas de agua, se ve como una especie, o por lo menos así lo aprecio yo, digamos que hay como que tiene cierta humedad. Esta obra es que técnica. Mira, esta obra junto con las que hice en ese momento forman parte de un punto de quiebre importante en cómo asumí yo la fotografía. Eso que estás viendo allí, aunque no parezca, es Nueva York. Yo estaba en un autobús de la línea Transbridge, año 2004, según recuerdo, y quería, pues como toda persona que visita Nueva York, sacar fotos extraordinarias del paisaje desde la ventana y cómo se veía, se aproximaba la ciudad, pero resulta que estaba lloviendo, estaba bastante, había mucha bruma, no se veía la ciudad y yo me sentía molesta y frustrada hasta que de pronto vi que había otro punto de vista, que lo que se me estaba ofreciendo era algo que no era lo que yo estaba esperando, pero que a la vez escondía una belleza que valía la pena como lección de vida rescatar. Exacto, fijarlo en la memoria, pues que quedara eso. Entonces, toda esa serie se tituló Otro punto de vista, porque si bien yo quería retratar Nueva York, nadie podía pues jamás saber que eso es Nueva York desde un autobús, a menos que yo eche el cuento. Pero hizo en mí pues valorar que a veces las condiciones climáticas o del equipo que tengas o de las cosas que en la vida suceden pueden inferir a que el resultado y tus intenciones no siempre coincidan y no Claro, por ello descartarlo. claro. Entonces allí aparece el accidente, aparece el azar como
como un ingrediente que comencé a valorar cada vez más. Claro, es otra mirada desde tu punto de vista como artista. Ahora, este color, ¿qué te lo dio? O sea, ¿el color es producto de esa foto que tú tomaste o después tú decidiste que este tono en azul celeste o azules se identificaba más con lo que tú querías transmitir? Mira, yo no suelo alterar los registros fotográficos ni de video. De hecho, así mismo es lo que yo veía y así quedó en aquella camarita Kodak, que fue de las primeras cámaras que tuve, que era un monstruo aparatoso, pero así quedó. Oye, El qué bien, registro, qué tal bien. cual. ¿Cuál es el Eso, título? ¿Cuál es el título de esta obra, Elizabeth? esta se llamaba tan sencillo como Desde el autobús. Okay. Y desde esa sesión del autobús hay como 6 o 7. Desde el autobús 1, 2, 3, 4. Así pues, tan ¿Qué sencillo como es. formato? ¿Cuál es el formato de esta? ¿Tú trabajas en formatos grandes, pequeños o no tienes, digamos, un formato específico para tus obras dependiendo de dónde las quieras exhibir? Bueno, el formato original es el formato que la cámara me brindaba, que era muy pequeño porque eran muy pocos megapíxeles. No sabría decirte exactamente cuánto por cuánto, pero no era un archivo que podía ampliarse muy grande. Digamos que he trabajado recientemente archivos de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1,50. También un formato que se llama formato píxeles, que es 24 por 24. Pero digamos que hoy en día, con lo avanzado que está el desarrollo de edición digital y archivos en alta resolución, tú puedes ampliar las obras a bastante buen tamaño. Esta fotografía tal vez es una etapa intermedia también entre desdibujar el paisaje como algo totalmente realista a algo que sea extraer el color de la arquitectura y de la publicidad o de los elementos de luz que existen en la ciudad. Esta fue tomada mientras manejaba en Caracas, poniendo esa misma cámara sobre el volante con el peligro de chocar, pero me gustaba que la cámara fuese tomando registro mientras yo hacía los movimientos del volante sin tener muy seguro qué es lo que iba a quedar en el registro. Entonces iba, lo que yo intuía que podía ser interesante, le daba encuadres, sino obteniendo registros azarosos de lo que se iba apareciendo en mi recorrido. Pues. Y esa fue una sorpresa grata y bueno, ha participado en varias exposiciones colectivas y bueno, me pareció Interesante. también un hito interesante para compartirlo con Mauricio y poder conversar de todo esto con ustedes. Sí, efectivamente bueno, tú también tienes parte de esos reporteros gráficos que van por la calle buscando la noticia. Yo creo que tú no pierdes oportunidad cuando ves algo que efectivamente llame la atención o que tú veas que tiene posibilidades de ser convertido o que exprese de alguna forma lo que tú quieras expresar en esto que llaman glitch art, bueno, que tú eras una de las mayores muestras aquí, de representantes aquí en Venezuela. Bueno, aquí nos están informando que nos quedan apenas 10 minutos. Al momento que se caiga, digamos, la conexión, podemos reconectarnos a través del mismo link. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver si José Gregorio tiene ahora audio. Ok, ¿me escucha, José Gregorio? Sí, claro, es Ok, perfecto. Y a Elizabeth también. Qué ok. bueno. Sí, pero es que tú tienes como un retorno raro ¿Me escuchan a mí bien? Sí, bueno, ok. Sí. Ok, bueno, tenemos aquí, entonces vamos a seguir viendo las imágenes. Ok, esta también es bien interesante, ¿no? Se ve como algo del otro mundo, o sea, sí, es como que es totalmente abstracto y nadie pudiera imaginar, si tú no lo dices, que esto está hecho
a través de esas imágenes, digamos, en movimiento. Bueno, así mismo es. Esto es Nueva York, la zona de Times Square. El que ha conocido Nueva York y ha visitado esa conjunción de calles y edificios y vallas publicitarias de inmenso formato, pues se queda hipnotizado mirando para arriba, y yo no iba a ser la excepción. Entonces, igualmente fui con mi cámara, a veces haciendo registros de video, a veces de fotografía, pero siempre me interesó que fuesen cosas en movimiento, que al yo cruzar la calle o a subir el brazo o al que la cámara fuera como una extensión de mi cuerpo y que quedaran esos registros totalmente libres de quedar en los píxeles y en aquella película digital, pues. Entonces, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título de esta obra, Elizabeth? Esa obra, no recuerdo el título, pero esa obra en particular, junto con otras de la misma época, se exhibieron en una exposición llamada Luminiscencias. Aquí tengo el catálogo, puedo buscar cómo se llama esa pieza. Donde precisamente buscaba yo ese registro. Esa puede ser que sea Percepción 2011. Entonces, eso es eso, pues un registro como un celaje de lo que la ciudad de Nueva York me transmitió en ese momento, que era justo la hora del atardecer, y toda esa conjunción de tonos rosa del ambiente más las vallas generaron ese momento. Sí, esta imagen. El resto de lo que, entre comillas, rollo, porque en esa, ya con cámaras digitales no hay rollo, pero eso queda como en el imaginario, ¿no? El resto de esa sesión fueron cientos de imágenes, la mayoría no sirvieron, desechables, pero los 10 momentos importantes valieron la pena, pues, y este es uno de esos ejemplos. O sea, que muy interesante. Vamos a ver la siguiente. Esta, sí, ya aquí cambia, ya esto pareciera otra técnica, parece como un tool, bueno, en la parte de arriba, algo muy sutil, ¿no? Bueno, ciertamente cambió algo. Lo que cambió fue un poco lo que te estaba comentando en un principio. Si bien a principio me interesaba que fuese más importante el registro del paisaje urbano, sin mayor interferencia, con el tiempo me fue interesando el medio de cómo se generaban los registros, pero esto es una ampliación de un sector de una fotografía como la anterior. ¿Por qué? Porque cuando uno toma videos en estas cámaras, pues de antes, había funciones en las cuales uno podía graduar y hacer registros de videos y visores antiguos, que las imágenes se hacen de dos campos, el derecho, el izquierdo, en líneas paralelas. A mí me interesó entrar en cómo están hechos esos registros digitales y qué pasaba de un paisaje urbano al ampliar esa imagen. Entonces, esto es una ampliación de uno de esos momentos. A lo mejor esto es una cosa chiquitica de una esquina de esa fotografía, que yo con obsesión y cuidado fui ampliando para no perder detalle y lograr surgió esta infinidad de franjas horizontales en la parte inferior, bueno, y con una especie de nube de color lila, o sea, un color de rosa claro, y arriba ese tul, ¿no? O sea, que yo creo que tú misma te asombras de lo que puedes lograr, de lo que puedes descubrir en esas tomas fotográficas que haces en movimiento, ciertamente, ¿no? Porque precisamente el lenguaje entrelazado en movimiento genera estas distorsiones, así como uno a lo mejor en un momento de cine o de alguna propaganda y baja, se ve como un celaje, como una sombra de la persona que se repite por ese desfase. A mí me interesó eso, pero traducido al registro del paisaje urbano. Y ver qué podía pasar, por ejemplo, en ciudades tan distintas como Nueva York y Maracaibo, por ejemplo, que son dos experiencias urbanas muy distintas. Cambia en algo, Elizabeth. O sea, una toma que tú hagas, por ejemplo, en Nueva York, en movimiento, has notado que tiene resultados distintos a pesar de que puedas utilizar la misma cámara, la misma técnica para, digamos, tomar esas muestras fotográficas dependiendo del sitio. O sea, el clima afecta, me imagino,
Clima de Maracaibo, veo una obra tuya en Maracaibo y de Nueva York. Completamente, claro que hay una diferencia porque Maracaibo, dependiendo de dónde estás, pues si estás atravesando el puente sobre el lago y está nublado, aquello va a ser una gama de tonos grises y azules medio verdosos. Si estás atravesando el barrio de Santa Lucía con las casas pintadas de colores chillones, el registro va a ser de unos tonos totalmente vivos. Más y vivos, dramáticos. claro, sí. Claro. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, esta me pareció así como un Cruz 10, me pareció, sí, puede ser también una policromía, no sé, como identificada con estos artistas cinéticos, ¿no? Es que precisamente al yo ir perfeccionando mi algoritmo de acercamiento a estos fotogramas de videos y ampliarlos y descubrir qué geometría había allí encriptada, yo empecé a ver que había una abstracción geométrica